Un gusto saludarlos. Gracias por estar en este espacio, gracias por compartir este espacio. Y si a usted no lo va a ver en vivo, lo puede ver en diferido también a través de la frecuencia de la Palática, transmitiendo desde Houston, Texas, para cada uno de ustedes, para cada salvadoreño, donde quiera que se encuentre. Estamos a través de la frecuencia La Plática y transmitiendo a diferentes grupos, diferentes páginas, para que pueda tener usted una información. Tenemos un invitado este día, sin embargo, se nos ha atrasado un poquito la llegada de él y vamos a esperar a ver si es posible que él ingrese porque todavía no ha podido hacerlo. De todas maneras, quiero saludarlos y desearles lo mejor en este nuevo mes que recién comienza, que hoy, primer día del mes de diciembre ya del 2020, un año que queremos todos que se termine ya, que se acabe el año este y que el otro año nos traiga otro mejor año. Ha sido un año difícil para todos. Ha sido un año cruel. Ha sido un año injusto, diría yo, en toda la extensión de la palabra. Ha golpeado a miles, a millones de personas en el mundo por diferentes razones, de diferente forma. Lo ha golpeado a cada una de las personas en el mundo. A muchos les ha llevado seres queridos, a muchos los ha dejado totalmente en la quiebra financiera. Otros han quedado con secuelas de salud que no se van a recuperar tan pronto, porque después de una tragedia muchas veces quedan esas secuelas, quedan esos daños irreversibles, daños psicológicos, esos daños emocionales que a la gente le cuesta superarlos. Y por mucho tiempo que pase, por muchos años que puedan aparecer, cuesta recuperarse de ese tipo de daños. Adicionalmente, estaba yo leyendo un estudio. Hay un estudio que se ha hecho de que todas las personas que se han recuperado de COVID dicen que pueden tener daños colaterales dentro de 10 años. Esos son estudios que se han hecho, que los efectos de ese virus mortal y que han logrado superar esa etapa puede provocar a las personas un daño posterior en su parte física. Adicionalmente se está hablando mucho de una vacuna y todavía esa parte está en proceso. Están en una lucha, están en una competencia las diferentes compañías productoras para saber quién tiene las mejores vacunas, para saber quién tiene la mejor dosis. Y que adicionalmente muchos dicen, mire, Pfizer tiene un 90% de buenos resultados. O sea que de 10 vacunados uno puede salir un poquito tarado, ¿verdad? Y de lo mismo se dice de otra vacuna moderna. Lo mismo se dice de la vacuna de AstraZeneca, que tiene un 62% de efectividad. Lo mismo se dice de la Sputnik, la de Rusia, que de hecho ya está siendo distribuida en algunas partes de Asia. En la India, por ejemplo, ya está siendo distribuida en Venezuela. En diferentes partes están como utilizando los de conejillos para saber si los efectos secundarios de esa vacuna no son más graves de que la misma enfermedad. Y sin embargo, en Estados Unidos todavía no se le ha dado la luz verde a esta vacuna, a ninguna. Todavía la encargada, la CDC, que es la compañía, que es el organismo gubernamental, no ha dado luz verde para las vacunas todavía en Estados Unidos. Todavía no se sabe cuándo realmente va a aparecer, cuándo va a aparecer la vacuna aquí en Estados Unidos para empezar ya a darle tratamiento
Se recomienda, por ejemplo, que se sea un poquito cuidadoso en eso, pero a veces lo que pasa es de que las gentes, por la misma desesperación, pueden caer en ese entusiasmo desmedido de querer evitar seguirse contagiando y entonces se van a poner la vacuna a lo loco. Y sin medir las consecuencias pueden aparecer muchos desastres. Sin embargo, a la larga, pues esos son los ensayos que se hacen ya en el campo, ya no como conejillos, sino que ya en la práctica, cuando tengan a vacunar millones de personas, y ahí se puede establecer si realmente eso no es efectiva la vacuna que se está haciendo. Y, y eso lo va a decir el tiempo, eso lo va a ir dando, le va a ir dando la pauta, los diferentes análisis, los diferentes exámenes que se vayan haciendo de los resultados de las personas que se tienen a bien ponerse la vacuna. Porque en todo caso es una actitud voluntaria, ¿va? Es una decisión voluntaria. Las personas no están obligadas a ponérsela, pero puede llegar un momento donde sea requisito tener la vacuna para viajar, por ejemplo. Puede ser que en un momento dado ya no le pidan un examen de un test de coronavirus, sino que le digan que debe tener la vacuna para poder viajar. Y ahí se vuelve obligatoria, porque así como hay países que piden que usted se vacune para un determinado tipo de vuelo, le piden que lleve ciertas vacunas. Asimismo, puede llegar un momento donde le van a pedir que debe tener una vacuna del COVID para poder entrar a un país X. Eso va a suceder y va a dejar de ser voluntaria, se va a convertir en obligación tener esa vacuna. Y le guste o no le guste a la gente, va a tener que hacerlo. Eso va a pasar. Pero por el momento están en fase todavía de, de evaluación. Saludos, estimados, saludos, favor, comentar decreto 640 y Juan Milenio. Devuelvan que se están robando. Saludos, saludos a cada uno de ustedes que tienen la amabilidad de sintonizarnos. Saludos, José Manuel López Benavides, Roberto Dorantes, Soledad Gómez. Saludos, saludos, estimado Trejo. Fíjense qué sucede, que hoy en día es una lástima, es decepcionante, ver actitudes de personas que están evadiendo controles en El Salvador. Le tienen miedo a la transparencia, le tienen miedo a dar cuentas claras. Hoy resulta ser de que en el Ministerio de Hacienda en El Salvador ni siquiera dejaron entrar a los auditores de la Corte de Cuentas en el Ministerio de Hacienda. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que están escondiendo? ¿Qué es lo que esconden para que eviten y prohíban que los auditores de la Corte de Cuentas, que por mandato de ley están obligados a abrirle las puertas a cualquier institución pública y no negarles el acceso? Sin embargo, en el Ministerio de Hacienda no los quisieron dejar entrar. Y eso se llama violación de ley. Eso se llama obstaculizar. Y esa violación de ley es también penado. Tiene una sanción, según la ley de la Corte de Cuentas. Ninguna institución del gobierno puede negar el acceso a los auditores de la Corte de Cuentas. Ninguna. Ninguna de las instituciones públicas que están manejando fondos del Estado puede prohibir el acceso a los auditores de la Corte de Cuentas.
Sin embargo, hoy no los quisieron dejar entrar en el Ministerio de Hacienda. Se levantó un acta a través de los auditores donde hicieron constar de que no los dejaron entrar. Y todo eso va a un cesto de incumplimiento, así como en el Ministerio de Agricultura, así como en los cuarteles no quisieron dejar entrar a los abogados que están viendo el caso del Mozote. Todos esos detalles van sumando a una serie de incumplimientos de ley que tarde o temprano eso va a ocasionar un descalabro desde el punto de vista de transparencia. Adicionalmente, ellos en los del gobierno están exigiendo que por la fuerza les inscriban a sus candidatos. Y es que es una constante de violaciones a la ley. Es una constante de irrespeto a la legislación vigente en El Salvador porque no quieren respetar la ley. La ley del más fuerte quieren imponer, como que si fuera una tiranía en El Salvador o como que fuera una monarquía donde el rey dice lo que se hace y lo que no se hace y todos los demás solo tienen que agachar la cabeza. Y yo creo de que todo eso le está poniendo en luz roja, todo eso le está poniendo una luz roja al país ante los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta, se están fijando los organismos internacionales de que no se está respetando la legislación vigente. Y cuando no se respeta la legislación vigente en un país, se convierte en una anarquía. Se convierte en una actitud de que el que habla más fuerte se impone. Y eso puede derivar en una violación de ley como el principal obligado, que es el gobierno, no está respetando la ley, tampoco nosotros lo vamos a hacer. Es decir, si el gobierno, que es el que tiene que dar el ejemplo, si el gobierno es el que tiene que poner claro y poner orden, si es el gobierno de un país el que tiene por ley y que cuando juró sobre respetar la ley, puso su mano y dijo respeto, puso su mano en la Constitución diciendo que respetaría la ley y que si no, esa misma patria iba a demandarlo. Porque si no lo hiciere, dice el juramento, si no lo hiciere, que la patria os lo demande. Porque si se respeta la ley, si se respeta el marco jurídico, la patria lo premia. Yo nunca había visto un desorden jurídico como el que prevalece en El Salvador en este momento. Yo nunca en mi vida había visto tanta inconformidad de la población criticando las acciones del gobierno. Ni en la mera etapa de problemas sociales fuertes en El Salvador se criticaba tanto una gestión gubernamental. Se criticó el sistema que había, el sistema macroeconómico, microeconómico, como quieran llamarle, ese sistema económico que ahorca, que estrangula a unos y le favorece a otros, pero que hoy la población esté demandando que se respete la ley, porque un puñado de gente, porque en ese grupo que andaba protestando ayer, queriéndose tomar las instalaciones del Tribunal Supremo, no andaban más que unas 100 personas. Digo, no estuve ahí, pero me imagino
por las fotos y por los videos, es un grupo de revoltosos, matones, de esos que salen de un sueldo que les pagan, gente a la cual el gobierno se encarga de mantenerlos, porque son activistas políticos, que andan con banderas, que andan con camisas, haciendo el proselitismo, haciendo la propaganda, cuando ni siquiera es tiempo de propaganda. Sin embargo, esos están reclamando que las cosas se hagan de acuerdo a como ellos quieren. Ya están queriendo demostrar ante la opinión internacional que las cosas se tienen que hacer a la fuerza, porque ellos así quieren. Cuando se le está diciendo a nivel internacional que no se puede repetir otro 9 de febrero del 2020. Se le ha dicho hasta el cansancio al país. Se le ha dicho de todas las maneras posibles a nivel internacional que no se puede estar en una actitud de rebeldía en contra de la legislación nacional. Porque cuando el gobierno no respeta ese marco jurídico, no puede exigir que otros lo respeten. Si usted no respeta las leyes de tránsito, si usted es el policía y no respeta las leyes de tránsito, ¿cómo le puede exigir a un ciudadano común y corriente que sí las respete? Si usted es un ente de seguridad, si usted es un personero de seguridad y anda robando, ¿cómo le puede exigir a un ciudadano común que respete la ley y no robe? La gente, el mensaje que entiende es, aquí todo se vale, aquí todos hagan lo que quieran, aquí es la ley del más fuerte, aquí yo quiero hacer lo que a mí se me antoja, porque son autoridades, porque son policías, porque son soldados, porque son funcionarios de gobierno, quieren hacer lo que se les antoja. ¿Y en qué lenguaje y con qué fuerza moral un funcionario de gobierno le va a exigir a sus empleados cumplimiento del procedimiento, cumplimiento de los reglamentos y todo en su institución cuando ellos no la cumplen? ¿Cómo puede un funcionario que toda la vida anda en la calle haciendo proselitismo, utilizando vehículos nacionales, cómo le va a exigir a su empleado de menor jerarquía que cumpla con la disciplina de la institución si ellos lo hacen? ¿Cómo pueden exigirle un ministro de salud que ha contratado a sus familiares en todo y ha comprado todo lo que ha querido para sus familiares a través de fondos del Estado? ¿Con qué cara le va a exigir a un bodeguero del Ministerio de Salud que no sustraiga medicinas? ¿Cómo, con qué fuerza moral? Eso es lo que yo digo. ¿Con qué fuerza moral un delincuente le puede decir a su hijo que se comporte bien? ¿Con qué fuerza moral una madre que se dedica a hacer trabajo social puede exigirle a una hija que sea una hija honesta y decente? Y va a buscar un sinfín de pretextos y un sinfín de justificaciones. Pero lo cierto es de que si no se predica con el ejemplo, todas las demás personas que están debajo de la autoridad se rebelan. Se rebelan en contra de ese sistema hipócrita. Un sistema hipócrita que está pretendiendo llevar las cosas en orden,
pero ellos están provocando un desorden. Hoy resulta que hay 5 proyectos parados porque Fomilenio no tiene dinero para seguir ejecutándolos y el Ministerio de Hacienda dice que no tiene dinero para eso. ¿Para dónde desviaron esos fondos? ¿Para dónde desviaron esos fondos que eran del Fomilenio? 50 millones que el Ministerio de Hacienda dice que no los tiene. ¿En qué los usaron? Esas son las respuestas que el gobierno de El Salvador no quiere dar. Y por eso se mete a un lío de dime que te diré con la población, porque la población está demandando transparencia. La población quiere respuestas claras. Por eso aparecen un montón de gente en todos los diferentes medios diciéndole, mire, si el problema no es que lo gasten. El problema es que no dicen dónde, cómo. Porque la población quiere respuestas, quiere que le digan cómo se gastó el dinero. Eso es lo que está pidiendo la población. Si al final ellos pueden decidir qué hacen y qué no hacen, pero la población está demandando respuestas. Eso es lo que está demandando, respuestas. Y si no se le están dando esas respuestas, ¿cómo se puede exigir cumplimiento? Si no se están dando las respuestas que la población quiere. Y ahí es donde entramos en un dime que te diré sin sentido. ¿Por qué? Porque no estamos dando cumplimiento a algo que se llama ley. Por eso. No estamos dando respuestas que la población está exigiendo. Y si no estamos cumpliendo nosotros la ley, no somos nosotros lo mejor para exigir que se cumpla la ley. Eso es lo que está fallando. El irrespeto al Estado de Derecho no nos está llevando a un buen lugar. No nos está llevando al lugar que deberíamos, que queremos, al lugar que nosotros queremos, al lugar que nosotros merecemos, porque al final él es el ciudadano común y corriente, el que paga los impuestos y que quiere saber en qué se usan sus impuestos, en qué se usan los impuestos que se pagan. Eso es lo único que se quiere. No se pide más. No se está pidiendo más que respuestas. Y ahí es donde nos enfrascamos. Buenas noches desde el país sin leyes, camino al autoritarismo, dice Idalia, saludos. Héctor Monge, saludos. Son grupos de choque que han formado, algunos se han expresado en las páginas para ir a hacer cosas contra los diputados, contra los médicos, y hay algunos que han hablado de gatillos. Está todo premeditado por el nuevo partido. Sí, así es, Héctor Monge. Guillermo, la situación la veo difícil. Muchos salvadoreños no entienden lo peligroso de lo que está sucediendo. Apenas estábamos gateando en la democracia y muchos engañados quieren correr, y como eso, ¿cómo va eso? No creo que se pueda ir ni a pasear. Saludos, Guillermo Escobar. Saludos, Soledad. Estamos en una situación bien compleja. Estamos en una situación difícil. En un momento, yo siempre la comparo cuando un avión quiere despegar y está en una fase de agarrar la ruta. O se cae o agarra ruta. En esa etapa está El Salvador. Y está con una
está con una manguera y con un respirador artificial en cuidados intensivos. Jaime Sandoval no lo veo, no le veo su video. Hola Jaime, no le veo su video y su micrófono no lo ha activado. Active su micrófono y su video, Jaime. Necesitamos entrar en una conversación con Jaime Sandoval, pero todavía no es posible. Todavía no es posible que él active su micrófono y su video. Y ese es lo más complejo de la situación del país. Lo más complejo es el mensaje negativo que se está enviando hacia los organismos internacionales. Porque los organismos internacionales son entes que cuidan con lupa los detalles para poder ser acreedores de un país, para poder financiar algunos proyectos. Los organismos internacionales miran con detalle si esos países son respetuosos del Estado de Derecho, si son respetuosos del Estado de los derechos humanos en el país, y ellos son los más indicados para exigir. Un congresista de Estados Unidos le acaba de decir al presidente de El Salvador que no sea sinvergüenza. Con esas palabras se lo dijo. Que no sea sinvergüenza, porque está negando el acceso a los archivos militares al sistema judicial de El Salvador. ¿Por qué? Porque por un lado dice que sí va a ser respetuoso de la ley, y por otro lado no le da cumplimiento a la ley. Entonces, ¿dónde estamos? Si hace o no hace, si lo hace o no lo hace, ¿qué? Hacia afuera puede decir lo que quiera, pero los hechos son diferentes. Se habla mucho, por ejemplo, de que quieren mejorar las condiciones, que quieren mejorar los servicios, los trámites. Pero imagínense que un trámite para efectos de consulado, lo que antes hacía en un día, hoy se hace en 2 meses. Lo que yo podía hacer un trámite hoy, en un día hacer todo en un consulado en Estados Unidos, hoy me lleva meses. Yo tengo 2 meses de estar esperando una respuesta para un documento único de identidad, una renovación. Y todo va por citas, de tal manera que hoy la próxima cita para poder ir a hacer un trámite al consulado en Houston es para abril 2021. Y a eso se le llama mejorar, a eso se le llama ser ágiles, a eso se le llama hacer mejor las cosas de los que como lo hacían antes. Le dicen que van a hacer las cosas mejor, pero ¿cuándo? Si ya va a cumplir 2 años. Ya van a cumplir 2 años. ¿Cuándo van a comenzar a trabajar? Es la pregunta. Porque los consulados, en lugar de mejorar la atención al cliente, la han empeorado. Hoy yo puedo tardar un montón de días para hacer un trámite y antes lo hacía en el mismo día. Y lo digo con propiedad porque a mí me ha tocado hacer eso. Estoy esperando que me den una cita para sacar el DUI después de 2 meses. Y después voy a tener que hacer otra cita para tramitar la renovación de pasaporte. ¿Por qué tienen que ver en El Salvador y esto? Sí, pero se supone que queremos hacer las cosas mejor. Se supone que queremos hacer las cosas diferentes.
pero en la práctica no es así. Se habla, por ejemplo, de que quieren mejorar el sistema de atención en El Salvador, pero todo se ha paralizado. Y hoy tienen una gran excusa. Hoy todos le echan la culpa al COVID. Todos le echan la culpa al COVID-19. Ahí se escudan. Ahí es donde ellos se refugian en echarle la culpa que por la pandemia, que esto, que lo otro. Pero en la práctica dicen que hay una frase famosa que cuando se quiere, se puede. Pero hoy todos están escudando en la famosa pandemia para no hacer las cosas bien. Pero mientras tanto, todo camina a paso de tortuga. Eso lo estamos viendo en las obras, eso lo estamos viendo en los resultados que no lo dan. Eso lo estamos viendo de que solo ellos se están apoderando de todo el botín del Estado. Se están repartiendo los pocos recursos que El Salvador tiene para beneficiar a sus allegados, para beneficiar a su grupo familiar, para beneficiar y pagar favores a sus amigos, engrandecer sus negocios familiares. Eso lo hemos visto desde que comenzó este gobierno. Estaba revisando yo que por ejemplo, dicen, miren, pero solo en salud el que tiene ese problema y agricultura y educación. No, ya salieron que hasta el Ministerio de Turismo ha pagado miles de dólares. Hasta el Ministerio de Economía ha pagado millones y no da respuesta de 30 millones de a quién le entregaron el famoso bono. El Ministerio de Economía. El mismo que pagó $750,000 a los call centers. El mismo que pagó comida. Lo mismo que pagaron transporte. Y se filtró una información donde dice que incluso los directores de hospital estaban diciendo que habían quemado documentos relativos a la información sobre las compras realizadas. Y este alboroto de dónde está la bolita apenas comienza. Apenas está comenzando el destape de toda esa situación. Y porque es una red de gente que ha llegado al gobierno a sacar beneficio económico de todo. Y no se está preocupando por los grandes detalles, que es ser más eficiente en las acciones. Eso es lo que no están haciendo. Y cuando empiezan a descubrirse, lo primero que hacen es empezar a pelearse con las instituciones que se encargan de fiscalizar. Empezar a discutirse con las entidades que son las obligadas a hacer auditorías. Con eso se están escudando. Y ahí es donde caemos. Dice Roxy Orquídea, saludos. Moisés Varilla, saludos. Estos golondrinos son ignorantes. Los que vivimos en la guerra civil entendemos lo peligroso. Ellos todos son jóvenes, no conocen la historia. Así es. Así es. Lo que menos conocen es eso. Tomás Cornejo, saludos. René Francisco Ortiz, saludos. Cuando no se tiene ni la más mínima intención, cuando no se tiene ni la más mínima intención de hacer las cosas bien, es cuando se le complica todo este panorama al gobierno. Pero yo siempre digo, ¿y qué cuesta hacer las cosas bien? ¿Qué cuesta hacer las cosas como se debe?
¿Qué cuesta empezar a decir, aquí están las cuentas, mire, revise lo que usted quiera, no tenemos nada que ocultar, todo lo hemos hecho de acuerdo a la ley? Pero cuando alguien le cierra la puerta para que lo revisen, es porque algo malo existe. Porque yo no le veo razón. Por ejemplo, si llega la autoridad a su casa, dice que van a hacer un cateo, le van a decir, aquí tenemos la orden de cateo, porque nos han dicho que usted aquí tiene algunas cosas que no son legales. Usted lo primero que va a hacer es, si está limpio, si no tiene nada que ocultar, pasen delante, revisen. O sea, usted ni siquiera se va a molestar, ni siquiera se va a enojar porque llegan a revisar. Si usted va manejando en una carretera a una velocidad normal y la policía le detiene, usted ni siquiera se va a poner nervioso, ¿va? Usted ni siquiera se va a poner a discutir con el policía porque usted no está infringiendo ninguna ley. Pero mucha gente tiene la fea costumbre de que iba a una alta velocidad y el policía lo detiene y lo primero que hace es pelearse con el policía. Acumula doble falta. Acumula doble falta, la que cometió por el exceso de velocidad, y esa discusión le puede costar más. Y eso es lo que está pasando en el gobierno, porque al negar el acceso a que le revisen la información, está cometiendo doble delito: ocultamiento de información y resistirse a una verificación. Y esa es la parte que uno dice, ¿y en qué mundo viven? ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos? Mire, ayer un grupo de matones se va al tribunal y dicen, queremos que nos autoricen las candidaturas y hasta que nos las autoricen nos vamos a ir de aquí. Y se ponen y le ponen hasta candado a la puerta por el lado de afuera y dejan adentro a los empleados del Tribunal Supremo porque dicen, hasta un carro le pusieron así como a la puerta para que no salieran los empleados. Ese es un delito. ¿Cómo se llama? ¿Retener rehenes? ¿Privar de libertad? Privación de libertad se llama eso. Es un delito penado con 15 años de cárcel. Sin embargo, la policía no hizo nada. La policía no intervino en flagrancia. Cuando están haciendo el delito, la policía puede ir y poner en orden ahí. Pero si no lo hizo la policía es porque alguien le dijo, no te metas ahí. Si te metes a eso, yo te voy a despedir. Por otro lado, la fiscalía actuó tarde. Y los que dijeron que no se iban a ir hasta que les dieran, una vez la fiscalía emitió la orden, ellos solitos se fueron. ¿Por qué? Porque son fanfarrones, porque son matones, porque son gente acostumbrada a eso desde el 28 de febrero de 2020, cuando empezaron a querer tomarse la asamblea, el presidente. Como que les dio luz verde, como que les dijo todo lo que hagan es permitido. Porque el mal ejemplo lo dio el presidente de la República, él lo dio. Y después otro loco por allá que quiso hacer insurrección, dijo.
¿Quién dio el ejemplo? Lo dio el presidente de la República, ¿verdad? Y hoy, ¿con qué cara él puede exigirle a la gente? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando existe un precedente de ese tipo y la gente mira, bueno, si el presidente incumplió la ley, si el presidente incumple la ley, porque yo la tengo que respetar, ¿verdad? Mire, y señor presidente, ¿y usted cómo me puede decir a mí que yo cumpla la ley si usted no la está cumpliendo? ¿Cómo me puede exigir a mí que yo le respete? ¿Cómo me puede exigir a mí que yo lo respete si él no da el buen ejemplo? Un presidente normal, un presidente normal, lo primero que tenía que haber hecho anoche era levantar la voz. Lo primero que tenía que haber hecho es levantar la voz. Y así como está acostumbrado a hacer todo a través de un Twitter, hubiera puesto un Twitter, ¿va? Muchachos, ya bájenle, dejen eso tranquilo. Eso no está ayudando, sino yo le voy a pedir ahí al de la policía que vaya a desalojarlos. Pero no, ni siquiera un llamado de atención, ni siquiera un comentario al respecto hizo. Porque anteriormente él había empezado a tirar que le estaban haciendo fraude. Fraude, fraude, fraude. El discurso famoso de fraude cuando no tienen ni siquiera forma de comprobarlo. Y por eso es que muchas veces la gente se le va encima al sistema porque es el mismo cuidador del sistema, el mismo responsable de que todo marche de acuerdo a la ley, el que incumple y se empieza a discutir con las instituciones que están velando por el cumplimiento de la ley. Pero lo primero que se les ocurre es sacar un Twitter, el director de la policía diciendo que le iba a aumentar $200 a los policías. ¿Por qué? Porque les quiere poner un bozal a los policías. Les quiere poner una correa para andarlos jalando a su antojo, como ellos quieren, a cambio de pagarles una cantidad mayor. Quieren asegurar que esos sean sumisos, que solo le digan sí a todo lo que el presidente dice. Cuando en realidad de lo que se trata es de cumplir simplemente, de hacer el trabajo que le corresponde. Porque ¿qué es lo que dijo ayer? Por ejemplo, ¿qué es lo que dijo el presidente ayer? El fiscal, perdón. El presidente no ha dicho nada. Nada ha dicho al respecto con el caso de ayer. ¿Qué es lo que dijo el fiscal ayer? Hemos girado una dirección funcional a la PNC para que intervenga de acuerdo a su mandato en relación a las privaciones de libertad en perjuicio de empleados del Tribunal Supremo Electoral. La no actuación de conformidad con la ley los hará incurrir en las sanciones penales respectivas. Eso se lo dijo el fiscal a la policía. ¿Para qué? Porque no estaban haciendo nada. Porque la policía no estaba haciendo su trabajo. Porque no estaba actuando cuando en flagrancia estaban
cometiendo privación de libertad, porque eso lo venían haciendo el Partido Nuevas Ideas en Santa Ana, en Sonsonate, lo hicieron en Usulután también, pero ayer se pasaron, ayer excedieron, y sin embargo la policía no estaba haciendo el trabajo. Y viene el fiscal y emite una orden, y ahí la policía, como no quiere verse envuelta en un proceso penal, inmediatamente llega. ¿Va? ¿Y qué hacen los que estaban de matones y que muy machitos? Se van. Los que dijeron que no nos vamos hasta que nos resuelvan, hasta que nos autoricen. Es que así no funciona la cosa. La ley no funciona por el matón. El Salvador tiene una historia de matonería cruel. Tiene una historia de matonería arraigada desde hace muchos años, donde todos quieren comportarse de acuerdo a su conveniencia y quieren hacer las cosas a como se les antoja. Quieren llegar de último a una fila y quieren que los atiendan primero. Quieren que les paren el bus donde ellos quieren, no en la parada que corresponde. Aquí me bajo. Y quiere que le paren ahí donde él quiere que le paren los buses. Y si no lo hace el motorista, empieza una bandeada, ¿verdad? O si es posible, hasta le pega al motorista. ¿Verdad? Pues que igual como cuando un hijo a usted le hace berrinche en su casa y le golpea la mesa, que quiera comida, y usted, sí, hijito, ya va a estar, hijo, esperate. Y el mono fregando, que quiere ya. No, momento. Ahí es donde el padre tiene que ponerse claro. A mí no me vas a hacer berrinche porque sabes lo que te toca. Pero hoy en día hasta los hipotes le pegan a los papás. Hoy hasta los hipotes le gritan al jefe. ¿Y qué es lo que pasa con ese desorden de anarquía? ¿Quién está promoviendo esa anarquía? ¿A quién le conviene esa anarquía? ¿A quién le conviene esa actitud de que yo hago lo que quiero y qué? A mí las leyes me tienen sin cuidado y qué. Como aquel viejo bravo que gritaba, yo mando en mi casa y qué va. ¿Qué y qué? ¿Y quién dice algo? Bueno, cuando estaba solo gritaba. Pero ¿por qué tenemos nosotros que comparar esas actitudes y pretender que nosotros somos el dueño de la finca y queremos decidir y que los demás tienen que obedecer a lo que nosotros decimos? Porque llegará un momento donde la gente se va a cansar y realmente va a salir a las calles a reclamar sus derechos. El domingo hay una concentración en la plaza cívica de gente exigiendo transparencia. La gente está cansándose de escuchar un lenguaje que no está ayudando a la armonía social del país. La gente está diciendo que ya es el momento de ordenar la casa. Ya es el momento. Llega el momento donde la gente se cansa. ¿Por qué? Porque pareciera de que no se ha entendido de que cada uno debe estar en el lugar que le corresponde. La policía en sus actividades de seguridad pública, la Fuerza Armada en sus labores de cuidar el territorio. No andar ocupando la Fuerza Armada para andar jalando bultos o pelando cocos. Hoy los quieren andar, dicen que los van a andar jalando todas las cajas de vacunas.
Y en las elecciones son los que van a andar cuidando las urnas. ¿Y qué confianza va a tener la gente de que la policía cuide las urnas hoy? ¿Cuál va a ser la confianza? Como cuando en una época en El Salvador era la Guardia Nacional la que cuidaba las urnas y se las robaban. En una época en El Salvador los que no habían nacido no saben, los que todavía no habían nacido no conocen esa historia de los 80, de los 70, 80. No conocen la historia donde la Guardia se robaba las urnas de votación porque no les convenía que ganara alguien y a ellos les convenía que ganara un militar, porque todos los gobiernos eran militares. Un militar le pasaba el mando a otro militar y eso se rompió allá por el año 80. Allá por el año 80 se rompió cuando hubo una junta revolucionaria de gobierno en el 1979. Pero antes de eso, la historia cuenta, dice la historia, que los que cuidaban urnas eran los que se las robaban y aparecían en los basureros las papeletas de votación. Entonces, estas votaciones que vienen el 28 de febrero del próximo año, ¿qué confianza va a tener la gente de que los soldados y que la policía esté cuidando las urnas? Si ya se sabe que son sumisos al gobierno oficial. Y que si el gobierno oficial le dice quemen las urnas o róbenselas, lo van a hacer. Porque a toda costa quieren ganar. A toda costa el gobierno que está en El Salvador quiere seguir con mayoría. Pero los números no están dando. Porque las proyecciones que yo he hecho sobre los resultados que pueden haber no son los mismos que el gobierno dice. Posiblemente yo no tenga la razón, pero eso se ha hecho en función de una estimación partiendo de los resultados 2018-2019 y se hace una transpolación y esa transpolación indica de que los números al gobierno no le están dando los que ellos quieren, porque ellos quieren 43 diputados como mínimo, pero no salen las cuentas, no les salen los números, porque si les salieran estuvieran felices de la vida ya, ¿no? Estuvieran confiados. Pero como ni siquiera buenos candidatos tienen, por eso el gran berrinche. Por eso es que hasta se quieren tomar las oficinas del Tribunal Supremo Electoral. Por eso es que hoy van a querer empezar a decir si no ganan los diputados que quieren, van a empezar a decir fraude y van a tomarse las calles y le van a dar fuego al Tribunal Supremo. Porque a ellos les interesa seguir teniendo todo bajo control y que nadie les diga lo que tienen que hacer, va. Pero mejor harían en ir acomodando ya las celdas allá en Mariona, porque para allá van. Les guste o no les guste. Muchos ministros van para Mariona. Estamos con una pandemia peor que el coronavirus. La ignorancia y el masoquismo, qué barbaridad lo que nos está pasando. Gracias a ese montón de gente lavada de cerebro por el payaso presidente, dice Abril Nena. Saludos, Lucero Reluciente. José Moreno, ¿hay o no hay artículos en la Constitución política que sancione o remueva a un presidente que viola la ley a la que él está supuesto de cumplir? ¿Hay algún organismo internacional que pueda intervenir cuando el presidente de un país viola la Constitución? Sí, hay el artículo 87 de la Constitución. Establece que cuando se viola el orden constitucional, el pueblo tiene derecho
a la insurrección. Eso dice la Constitución. Dice literalmente eso, que cuando se viola el Estado de Derecho, el pueblo tiene el derecho a la insurrección. El derecho a la insurrección en El Salvador está tipificado en el artículo 87 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 87? Y ese artículo no aplica a lo que él pidió para ir a la asamblea, porque no se estaba violando el orden constitucional. Lo único que la asamblea hizo fue no hacer las cosas cuando él quería. Porque él estaba diciendo en ese momento, allá por febrero, y lo dijo literalmente así: démosle una semana a estos sinvergüenzas. Los convocamos de nuevo si no aprueban el plan. Y si no, ya no voy a poner entre el pueblo y el artículo 87 de la Constitución, quedará en sus manos. Cuando el artículo 87 no aplica. Porque, ¿qué es lo que dice el artículo 87? Y eso se lo dijo bien clarito a la sala de la Constitucional. Dice el artículo 87 en la Constitución Política de El Salvador: se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para, oiga bien, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por las transgresiones de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecido, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución. El ejercicio de este derecho, el derecho de la insurrección, no producirá la abrogación ni la reforma de esta Constitución, y se limitará a separar en cuanto sea necesario a los funcionarios transgresores, o reemplazándolos de manera transitoria hasta que sean sustituidos en la forma establecida por las constituciones. Las atribuciones y competencias que corresponden a los órganos fundamentales establecidos por esta Constitución no podrán ser ejercidos en ningún caso por una misma persona o por una sola institución. Cuando el presidente dice: yo quiero que me hagan, que se reúna porque quiero que me aprueben un crédito, la asamblea no está obligada a obedecer ni a hacer las cosas que manda otro funcionario. Y el orden constitucional lo quebró el presidente. Y es el pueblo el que puede ejercer ese derecho. Porque la Constitución en otra materia, lo único establece es que el presidente puede ser separado porque 5 médicos, lo declaren incompetente. Pero también se le puede pedir un antejuicio por no cumplir las funciones para el cual ha sido electo. Y una de las funciones que el presidente no está cumpliendo es procurar la armonía social. Él no está haciendo la procuración de la armonía social. Con las acciones que está cometiendo,
no está creando una armonía social. Y eso es un elemento que puede tomar un jurista y presentar una demanda por incumplimiento de funciones. Pero pareciera que esa parte todavía no está llegando, no está llegando hasta donde debe de ir. Porque si alguien tiene un poquito de conocimiento constitucional, sabrá que cuando un funcionario no está cumpliendo con el trabajo para el cual fue electo, se le puede poner una demanda de incumplimiento de funciones. Y que sean las autoridades las que decidan si es o no es. Pero nadie tiene aquellos grandes. Nadie tiene aquellos grandotes en El Salvador para hacerlo. Esos juristas constitucionalistas del Salvador no tienen las agallas, porque esa demanda cualquier ciudadano la puede poner. Es algo tan sencillo como presentar, mire, él no está cumpliendo la función que tiene que procurar la armonía social. Con sus actividades, con sus acciones, él no procura armonía social. Y ese es incumplir una función. Y que cuando tengamos constitucionalistas en El Salvador que se pongan la mano allá bien, allá donde va el tigre, va. A lo mejor en ese momento tengamos a alguien que verdaderamente respete, porque por el momento no se está respetando ese orden jurídico que El Salvador necesita para caminar en paz, para caminar en armonía, para caminar juntos hacia un mejor futuro en El Salvador. Porque así como vamos a pique. Los organismos internacionales de crédito ya nos están dejando en la tercera posición, cuando estábamos hace 2 años en la primera. Hace 3 años éramos categoría AAA. Ahora somos 3A, que es una categoría muy, pero muy por debajo de la triple categoría que teníamos. Los organismos de crédito se mandan por categorías y la califican de acuerdo a su estado, de acuerdo a su armonía, de acuerdo a su forma de pago, de acuerdo a su desarrollo económico, de acuerdo al respeto a la ley, todo un montón de factores que intervienen. Francisco Zamora, saludos. Astrid Yamilet, saludos. Héctor Monge, incluso el precio hace lo contrario de la armonía, ¿sí? Él no está contribuyendo a la armonía social. Y al no hacer eso, está incumpliendo la función para el cual fue electo. Rudy Alberto dice, no se equivocó el FMLN en expulsar a Bukele. Lamentablemente hoy en día hay gente que le gusta llenarse de palabras vanas. De un presidente mentiroso, manipulador, demagogo y más que todo corrupto. Y lo peor es que es experto en encubrir sus corrupciones. Pero yo creo que ha rebalsado. Yo creo que ha rebalsado el vaso cuando se niega a dar información. Yo creo que ahí es donde más la ha regado el actual gobierno de Salvador. En negar la información a las instituciones que están obligadas a fiscalizar. Tiene comprado al Tribunal de Ética Gubernamental, tiene comprado al Instituto de Acceso a la Información Pública, tiene comprada la policía, tiene comprada la Fuerza Armada, y los únicos que todavía no se le han vendido
son un par de partidos. Y por eso es el gran enojo de él, porque no puede hacer lo que se le antoja. Porque él quisiera solo decir hágase, ejecútese, y que todos los demás agachen la cabeza y le digan sí, presidente, así como lo hacen sus ministros. Eso le gustaría tener una gente sumisa que todo le diga gracias, que todo le diga que está bien. Pero la realidad es otra. El país es un país que todavía se respira un poquito de madurez. Todavía hay gente que tiene un poquito de sentido común para analizar, para entender. Hay gente que todavía tiene el cerebro bueno y que todavía puede diferenciar entre lo correcto y lo equivocado. Todavía puede hacer esa diferencia entre el demagogo y el hombre honrado, humilde, que siempre dice la verdad. Y todas esas personas que todavía pueden distinguir y todavía se pueden contar, todavía usted tiene mucha gente en El Salvador que tiene un análisis. Alguien decía, nosotros no somos un porcentaje mínimo. Nosotros somos el 75% de la población que no lo eligió. Nosotros somos parte de del 75% de la población votante que no fue a votar por el actual presidente. Y ese 75% que no lo eligió, tampoco le va a dar un cheque en blanco. Tampoco lo va a seguir eligiendo, tampoco le va a seguir dando armas para que siga maltratando a la gente. Porque solo el 25% lo eligió. Y eso podemos discutirlo con quien quiera. Cuando una cuarta parte es la que toma las decisiones por el resto, es porque no existe armonía de nada. Y si la gente se deja manejar y se deja envolver por las mentiras que tienen, por las mentiras que le dicen, cae en la categoría de aquellos que no contribuyen. Y otro gran porcentaje de la gente que dice, yo mejor no opino, yo si no trabajo no como, dicen, ¿verdad? El clásico neutral, aquel que dice, yo voy con el que gane. Y otro que dice, no, es que yo ni voto porque ¿para qué? Estados Unidos nos acaba de dar una gran lección con la votación. Millones de personas votaron más que nunca en la historia, porque se dieron cuenta que la única forma de quitar del poder a un presidente que no estaba dando buen resultado era a través de las elecciones. Y salieron a votar en cantidad enorme. ¿Por qué? Porque sabían que con el voto pueden quitar y poner funcionarios. Y porque es importante que la población entienda que no le puede dar el poder a gente como la que está en El Salvador actualmente, que cree que están manejando un negocio propio, que cree que están manejando su finca, que creen que están manejando su hacienda, donde quieren hacer lo que se les antoja y no darle cuentas a nadie. Y por eso tenemos presidentes muertos, tenemos expresidentes en la cárcel, tenemos expresidentes huyendo. ¿Por qué? Porque no hicieron las cosas bien. Porque no hicieron el trabajo para el cual fueron electos. Y por eso es que este presidente Salvador debe ir buscando para qué país se va a ir a que le den un exilio. Se va a ir al exilio
con los millones que tiene se puede ir a cualquier parte, pero se va a ir a un lugar donde le den asilo, ¿verdad? Donde nadie lo pueda extraditar. Esa es la única manera. Que si se viene a Estados Unidos, aquí lo extraditan de 2 patadas. Se tiene que buscar un país que no tenga tratado de extradición con El Salvador. Lástima, ¿verdad? Lástima porque un presidente joven, un presidente que apenas anda por los 38 años, ¿verdad? Que se desgaste de esa manera y que deje un récord negro, que deje una historia negra y oculta y oscura para el país, que sea recordado como el mentiroso más grande de El Salvador, al que se le ha hecho la mayor cantidad de burlas y memes, hasta el punto que llegan de decir que la niña que tiene no es de él. A saber, pero ahí no me meto yo. Al punto que dudan de su preferencia sexual. ¿Por qué? Porque no se ha ganado la simpatía de la población en general. Porque no se ha ganado el amor de toda la población que creyó en un cambio y que solo un puñado de matones dicen que sí están las cosas bien. Porque ellos están recibiendo un sueldo por andar haciendo acciones de matones. Porque ellos están recibiendo un salario como activistas políticos para salir a hacer relajo. Pero esta historia, estas votaciones van a ser las más violentas de la historia del país. Porque ese montón de matones, acompañados de gente que no tiene un buen récord, son capaces de todo. Son capaces de darle fuego a algo. Y la población, al verse atacada, ¿ustedes creen que la población se va a quedar de brazos cruzados? La población no se va a quedar de brazos cruzados si lo atacan. Man. No, la población no va a agachar la cabeza. ¿Por qué? Porque la gente también tiene un límite. Las personas honradas, las personas decentes, también tienen un límite. Y cuando ese límite se le topa, sale a relucir la capacidad, la valentía para defenderse ante los ataques de esos matones. Porque ese montón de gente que sale pagada con los fondos públicos no es invencible tampoco. Y eso puede ocasionar un baño de sangre en El Salvador que nadie quiere. Y eso es lo que hay que evitar. Pero ante lo inevitable, tantas cosas pueden suceder. Espero que en El Salvador las cosas mejoren. Espero que no llegue a desbordarse esa violencia como se mira y que todo marche con armonía, que se mejore ese ambiente de armonía que necesita el país. Porque de lo contrario se va a llegar a una anarquía que nadie quiere. A nadie le interesa, creo yo, esa anarquía, porque ahí todos perdemos. Pero que no se abuse de las acciones por el solo hecho que tienen el poder, porque también el poder es efímero. Y el pueblo, así como da el poder, lo quita.
Y la policía está siendo usada, el ejército está siendo usado como marionetas de circo. Están siendo usados como marionetas porque no se han dado cuenta que no pueden servir a un presidente que va a terminar su periodo dentro de unos 3 años y después se van a quedar como los mismos de siempre, sujetos a depuración. ¿Por qué? Porque no están obligados a obedecer leyes ilegales. No existe una ley que los obligue a hacer las cosas que el actual mandatario dice. De todas maneras, vamos a esperar y vamos a desear que cada momento sea mejor. Y de mi parte les deseo lo mejor a cada uno de ustedes. Cuídense mucho, protéjanse. Si tienen que salir, háganlo con la debida protección y cuidado. En la medida de lo posible, haga el bien y no mire a quién. No sea como las gallinas que ponen un huevo y cacaraquean. Sea como la tortuga que pone cientos de huevos, docenas de huevos, y ni siquiera hace un ruido. De ese tipo de gente necesitamos en el país. Gente que no ande haciendo show porque anda entregando una ayuda. Gente que no gaste más de lo que vale la ayuda en videos, en fotografías. Nosotros necesitamos 5 albañiles para que arreglen el país. No necesitamos 5 fotógrafos. Necesitamos 5 trabajadores que anden arreglando las calles. No necesitamos 5 personas que anden ahí tomando fotos para subirlas a redes sociales a cambio de un sueldo. El país necesita desarrollarse, necesita producir, no gastar en cosas innecesarias. Hoy es cuando se necesita de buenas personas para reconstruir el país, pero cuando el gobierno no está dando el ejemplo y está despilfarrando el dinero, nadie puede tener la buena voluntad de ayudar si el gobierno no lo está haciendo. Si el gobierno lo está derrochando, ¿yo por qué tengo que hacer otra cosa? ¿Por qué tengo que ayudarle yo al gobierno si ellos no están tratando de ayudar al país? Porque no están dando un buen ejemplo de que se pueda respetar la institucionalidad del país. ¿Cómo me pueden pedir a mí que yo la respete? Porque no están dando un buen ejemplo de desarrollo al malgastar el dinero en cosas sin sentido, en boberías. Porque no están haciendo un uso racional del dinero para el cual han sido electos. Y esas son las cosas que al final van desgastando. Cuídense mucho. Fue importante saludar a cada uno de ustedes. El invitado que tenía este día no pudo entrar, tuvo problemas técnicos, pero será en otra oportunidad cuando lo podamos abordar para platicar un rato con él. Cuídense mucho. Buenas noches. Gracias por estar en este espacio. La plática. Hasta pronto. Cuídense.